¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Buenas Gustavo, ¿cómo tardes. estás? Buenas tardes. Un gusto de tenerte por acá nuevamente. Un placer. Eh, para los que empiezan a vernos, les presento a Luis. Luis Ragno es futurista, mentor, es consultor, es formador de líderes, es director del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo y ha sido director de recursos humanos muchos años en la obra social más grande del interior, o una de las más grandes del interior del país, obviamente obra social en el negocio de la salud, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, gracias Luis por estar acá. A los que no me conocen, yo soy Gustavo Olivera, soy coach, me dedico a procesos de transformación y cambio con foco en organizaciones de familia o empresas familiares, y además de otras cosas también soy anfitrión de Art of Hosting, inteligencia colectiva, liderazgo colaborativo y desarrollo de líderes. Así que bueno, bienvenidos a todos en este tema que a mí me apasiona, que aparte hay mucho para conversar, Luis, que tiene que ver con el futuro del talento, ¿no? Así es. Y con los cambios tan grandes que si bien venía la tendencia, han habido pospandemia respecto del futuro del trabajo y por ende del futuro del talento humano y la irrupción de la IA tan fuertemente en este último tiempo, ¿no? Así que bueno, Luis, ¿cómo ves vos esto, el talento humano pospandemia? Metámonos en tema directamente y invitemos a los que están participando que opinen, que pregunten, que, bueno, que digan lo que tengan para decir. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gustavo. En primer lugar, como prospectivista, como dice Gustavo que soy, me parece que es hoy imprescindible incorporar la dimensión del futuro en todas las reflexiones o debates que tengan que ver con las personas, los equipos de trabajo y las organizaciones. Más allá del tipo pública, privada, grande, pequeña o chica. Y en este sentido se incorpora la charla que tenemos hoy sobre el talento humano. De hecho, nosotros estamos trabajando en algo que se llama la gestión prospectiva del talento humano. Por eso es que cuando Gustavo me invita a charlar sobre este tema, el futuro del talento, yo le decía que quizás tendríamos que trabajar más que en el futuro del talento actual, a cuáles son las capacidades, habilidades, competencias que se debe desarrollar en el talento del futuro, lo cual es el talento humano que el futuro nos demanda. Y en ese sentido, lógicamente, aclarando que desde el punto de vista organizacional, cuando hablamos del talento humano, queremos decir aquellas habilidades, capacidades, fortalezas que tienen las personas con las cuales le dan valor agregado a la organización. Para distinguirlo un poco de lo que hacíamos con respecto a los recursos humanos, es decir, a lo que se considera la gestión y la administración del recurso humano en una organización. El talento humano es trabajar no solo sobre lo que hace, sino cómo mejorar su capacidad humana. Y en eso recordaba, hace unos años utilizaba mucho el tema de la empleabilidad, por ejemplo, para marcarle a las personas, les decía yo, ser empleable es la capacidad o el porcentaje, si se quiere, de necesidad que tiene la organización o empresa de esa persona. Cuanto más esa persona es necesaria porque ha desarrollado un talento original, más empleable es. Se transforma en una persona necesaria para la organización. Entonces, siempre me gustaba conversar con las personas, con los empleados, para decirle, en la medida en que usted se ocupe de usted, de su bienestar, de sus conocimientos, de su desarrollo personal, va a extender su capacidad de empleabilidad. En la medida que se reduzca a ser
una punta de un proceso fácilmente modificable, y ni hablar con lo que hoy viene la robotización, la inteligencia artificial, es decir, en la medida en que usted se comporte como un robot, va a ser reemplazado. En la medida en que usted desarrolle su talento humano, se va a tornar más necesario y por lo tanto más empleable. Qué interesante lo que acaba de traer, Luis, esto de, en la medida que usted se comporte como un robot, deja de ser empleable, dejamos de tener vigencia de una manera u otra. Qué interesante esta visión, ¿no? Y la verdad que cuando nos ponemos a pensar si, digamos, las tareas repetitivas, las tareas mecánicas, las tareas operativas están cada vez siendo más reemplazadas por la mecanización, la robotización, digo, no solamente a nivel manual, sino a nivel incluso intelectual, digo, respecto a la tarea de un contador, respecto a la tarea de muchas profesiones que parecían tareas netamente intelectuales y que provenían del ser humano, de la inteligencia humana solamente, pero que hoy están siendo reemplazadas por inteligencia artificial. Pero me pareció muy interesante esto de no comportarnos como un robot, y en la medida que seamos más humanos, más necesarios vamos a ser. Qué bueno. Ahora, la conversación gira entonces qué significa ser más humano. Es decir, aquí está la distinción entre lo que sería la objetivación subjetivada, que sería la inteligencia artificial, algo objetivo, que incorpora la subjetividad, la información, el conocimiento humano, versus o en distinción con la inteligencia humana mecanizada, robotizada. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial generativa, es decir, aquella inteligencia que se comporta autónomamente junto al Internet de las cosas, es decir, todo aquel Internet que se utiliza en la comunicación entre las máquinas solamente y que no requieren el ser humano, eso va a ser exponencial. Y por lo tanto, toda actividad humana que quede mecanizada, automatizada, de una manera algorítmica, va a ser fácilmente emulable, simulable y reemplazable. Entonces la pregunta es, ¿cómo supero esa dicotomía entre esa objetividad subjetivada de la inteligencia artificial y esa inteligencia humana mecanizada? Es decir, y ahí aparece entonces el valor agregado del talento. Recordemos que el día domingo pasado, 21 de abril, fue el Día Internacional de la Creatividad y de la Innovación, puesto por Naciones Unidas en el año 2018. Entonces, es indudable que para superar esa instancia de comportarnos de una manera mecanizada, manual, de manera automática, requiere mejorar nuestras capacidades creativas, intuitivas, nuestras capacidades que tengan que ver con la innovación. Pero ¿qué ocurre? Ahí viene el tema del futuro del talento actual. Si el talento actual está puesto en continuar con las mismas necesidades que las empresas de una manera mecánica nos piden, es decir, que seamos fusibles solamente, ya no somos talento humano, somos recurso humano. Y como es un recurso, puede ser fácilmente reemplazable. El talento humano aparece, volvamos al principio, con la empleabilidad, con la especificidad. Entonces, ahí tenemos que ser, como primera característica, o una de las tantas características del talento futuro, es ser originales. Y ser originales es algo que todos somos originales. Hay un libro que se llama Originales, de Adam Grant, un gran psicólogo organizacional, que está en castellano, se llama Originales.
donde él establece, aclara que todos podemos ser originales, singulares, separarnos de ese conjunto mecanizado de conductas reactivas. Entonces, primera característica fundamental, veamos en qué somos originales, cuál es nuestra particularidad, cómo nos separamos del montón. Qué Entonces, interesante, Luis. La verdad que me estás haciendo por ahí recordar y acordarme, por la otra vuelta posteaba esto de que nosotros tenemos huellas únicas originales. Nuestra iris del ojo es única, no se repite, ¿no? Y nuestro ADN, de hecho, digamos, podemos compartir mucho, pero somos totalmente únicos y, y eso no lo aplicamos, no lo explotamos o no lo sabemos llevar a nuestro día a día y a digo, a nuestro precisamente desarrollo del potencial personal, ¿no? Del talento potencial, digamos, que tenemos. exacto. Lo que ocurre es que muchas veces, dependiendo de la organización en la que nos encontremos, las organizaciones hoy están sufriendo una transformación exponencial, disruptiva, como se dice. Ya a partir de 2024, cualquier organización, sea pequeña, mediana o grande, va a ser diferente. Sobre todo porque las personas que están adentro tienen que ser diferentes y tienen que modificarse. El que no se modifica va a ser superado. Entonces, esa originalidad tiene que ver, por eso traía a colación lo de la creatividad y la innovación, con que empezar a incorporar esta dimensión futura, es decir, pensar desde el futuro y no hacia el futuro. Pensar los talentos, necesidades, capacidades que van a dar valor agregado a las organizaciones y a mí como persona Ujú, desde el futuro y no ujú, hacia el futuro. Eso, acá ujú, incorporamos el tema de la prospectiva, es decir, tener, por ejemplo, una actitud proactiva. ujú, Las organizaciones, las personas, los equipos, cuando uno los ve así un poco desde afuera, advierte que en gran parte funcionan reactivamente, es decir, actúan en función de lo que el medio les requiere. ujú, Y uno, desde que se levanta hasta que se acuesta, reacciona permanentemente. Entonces, es como cuando uno dice, vivimos en la espontaneidad del imperativo del momento, es decir, reaccionando, como un bombero que reacciona a las situaciones de urgencia. Nunca tengo tiempo de dedicarme a lo importante y ni hablar de lo trascendente. Pero la realidad involucra todo eso. Entonces, tenemos que ver cuánto de reactividad hay en mi vida personal, en mi vida de equipo de trabajo y en la organización en la que me desempeño. Para ir ujú, pasando poco a poco a lo que le vamos a llamar nosotros una preactividad. Preactiva es la persona que conoce los cambios que se vienen, busca, descubre, interpela la realidad y se prepara para los cambios. Desde esa simple acción que hacemos a lo mejor en la noche para ver cómo está el día, el clima del día siguiente, y por lo tanto uno qué hace, ya cuelga el saquito, la camisa o el que se va a poner porque dice, mañana va a ser frío, mañana va a llover. Entonces es un pronóstico, es decir, ujú, hay una posibilidad y una probabilidad creciente de que lógicamente haga frío. Entonces ujú, uno ahí actúa preactivamente. La prospectiva ayuda a empezar a actuar preactivamente cuando empieza a indagar a futuro sobre posibilidades, probabilidades, pero lo que se busca acá, en el talento desde el futuro, es desarrollar una capacidad proactiva. Las ujú, capacidades proactivas significan ya no prepararse para el cambio que viene, sino empezar a construir el cambio que queremos. Es ujú, decir, en este sentido, lo que generalmente le sugerimos a las personas y a los equipos de trabajo cuando hacemos ejercicios prospectivos, es decir,
mínimamente a 5 o 10 años en la organización, es, primero se hace una especie de lo que se llama preprospectiva, es decir, ¿de dónde viene? O sea, si una persona me preguntara a mí, ¿qué hago ahora? Lo primero que le diría, no haga nada. Es decir, quédese quieto. Como en una película, alrededor de uno, vea de dónde viene, cómo llegó a estar aquí. Porque, a ver, hoy es el futuro de ayer. Es decir, usted está sentado en el futuro. Por más que diga que el futuro no llega, es inexistente, va a llegar algún día. No, no, no. Usted ya está en el futuro. Porque este futuro es de ayer, antes de ayer o de hace 5 años. De manera tal que lo primero que tiene que hacer usted es mirar hacia atrás, como en una película así, ver cómo se desarrolló su vida y cómo llegó a estar sentado acá. ¿Qué es lo interesante de esto? Que uno ve de los múltiples caminos que podría haber tomado su vida, cuáles fueron las puertas que se abrieron, las puertas que se cerraron, cuántas veces usted intentó hacer algo que no salió y cuántas veces su intuición lo guió para estar aquí donde está. Entonces, sin entrar en un debate, ni en una discusión consigo mismo, ni en echarse culpas o lo que sea, simplemente objetivamente ver cómo llegué a estar acá. Lo mismo podemos hacer con un equipo, es decir, cómo llegamos a estar acá y por qué funcionamos como funcionamos. Es decir, eso dentro del trabajo que nosotros hacemos, que se llama transformación, de acción transformadora, nos lleva a ubicarnos. Nosotros no podemos avanzar hacia el futuro cuando todavía no sabemos cómo llegamos a este futuro, que es el futuro de ayer. Tal Y cual. una ¿Qué- cosita, y además, este futuro de ayer, tengamos en cuenta que estamos sentados en el pasado de mañana. Es decir, que lo que usted piense, haga y decida y accione hoy, le está colonizando el futuro a sus hijos. Entonces, esta palabra me encanta, de colonizar el futuro, claro, es porque espectacular. cuando, Sí. cuando tú ya decides ocupar un predio y hacer un edificio, ese edificio no se va a caer la mañana siguiente. Por lo tanto, ya ese predio fue colonizado para 100 años. Entonces, antes de que se haga el edificio, hay que hacer perspectiva territorial para ver si realmente las generaciones futuras necesitan un edificio ahí, o más verde. Entonces, ¿Vos sabés que sí, lo que acabas de traer, esto me viene, digamos, a colación de lo que, bueno, lo que hacemos las organizaciones, digamos, cuando agarramos un equipo, es trabajar en la retrospectiva, ¿no? Es esto, es decir, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo construimos el presente en el cual estamos? Porque el presente de hoy es el pasado de mañana, ¿no es cierto? Y en función, como vos decís, de las decisiones que hoy tomamos, eh, vamos a estar mañana situados en un lugar más cerca de donde queremos estar o más lejos, depende de las decisiones que vayamos tomando y las acciones que vayamos tomando. Y a nivel personal, digamos, es lo mismo. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención siempre esto de cómo funciona la intuición. Y nosotros, bueno, hemos conversado algunas veces de estas habilidades anticipatorias y de ver las señales, ¿no? De ver las señales, de poder ver esos indicios y, y utilizar esas señales que a veces que se me presentan en realidad y que las puedo captar esté más presente o menos presente. O sea, si estoy más presente en eso y las veo, ¿qué poder hacer con esas señales que me está dando el futuro, ¿no? A mí me parece, digamos, como habilidad, como un aspecto netamente humano, poder ver esas señales que tienen que ver para mí con estas habilidades anticipatorias y la intuición y poder eh, volverlas en acción, digamos, de una u otra manera, o diseñar acciones en función de eso que he ido viendo, ¿no? mira, es tan importante eso lo que vos decís, que por un lado pareciera como que el futuro nos explotó de golpe. O sea, antes trabajábamos en el presente, hacíamos las currículas de aquí hacia adelante. De hecho, lo más importante que hacíamos en las organizaciones era la planificación estratégica. Hoy, antes de la planificación estratégica, se requiere una prospectiva estratégica para determinar no un objetivo, una meta, una misión solamente, sino establecer un abanico, un cono de posibilidades y probabilidades, es decir, distintos posibles futuros. De manera tal que ocurra lo que ocurra,
quede dentro de ese marco de posibilidades o probabilidades que estuvimos viendo y de manera tal que podamos actuar anticipadamente. Esto es tan importante que, por ejemplo, la semana pasada, la CEPAL trabajó sobre el foro de la sustentabilidad y la sostenibilidad de los ODS 2030. 30 países se reunieron en Chile para hablar sobre estos temas y llegaron a la conclusión que la planificación y la prospectiva son las herramientas necesarias para encarar el futuro. Y esa reunión fue preparatoria para lo que va a suceder ahora a fin de año, que es la cumbre de futuros en Naciones Unidas. Si por primera vez Naciones Unidas reúne los 190 países para trabajar, para pensar, debatir y empezar a construir un futuro común. Y como resultado corolario de esa reunión, debe haber un pacto de futuro de Naciones Unidas. Es decir, ¿cuál es el futuro que el mundo quiere, que el mundo desea? Entonces, si en lo global ya se está trabajando con pensamientos de futuro, ya se está buscando de cómo diseñar el futuro, cómo construir el futuro, de más está decir que las organizaciones, las empresas, los equipos y las personas vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, esas capacidades anticipatorias, para algunos autores llamada la conciencia futuro, hay un autor, Steven Johnson, que en el año 2010-2011 escribe un artículo para el periódico más importante de New York Times, Estados Unidos, y que se llama lo posible adyacente. Esto me hace acordar por lo que vos dijiste recién. ¿Qué es lo posible adyacente? La infinita posibilidades que rodean a la persona, al grupo y a la organización en todo momento, y que uno, de acuerdo a la intuición y a las variables que va juntando, aparece la innovación. Es decir, lo futuro o lo posible adyacente es ese futuro que está en la sombra que nos rodea y que de repente ¡pac!, entra en el circuito racional y a partir de ahí se crea, aparece la innovación. Entonces, ese concepto de lo posible adyacente hoy se está manejando a nivel como que el futuro te está esperando para que vos mires hacia ese lado y lo veas. El mes pasado, a fines del mes pasado, falleció Daniel Kahneman. Daniel Kahneman tiene la particularidad de ser el único psicólogo que nunca estudió economía y que es premio Nobel en economía. Entonces, él desarrolla toda su teoría, lo podemos ver, en un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento. ¿Y por qué llegó a ser premio Nobel en economía? Porque trabaja sobre todo lo que es las decisiones, los riesgos y cómo psicológicamente el ser humano toma esas decisiones y toma esos riesgos. Y lo aplica a la economía. Y entonces él determina que cuando nosotros estamos frente a nuevas situaciones, utilizamos primero el pensar rápido, que sería lo intuitivo, lo que él va a incorporar, que se llama pensamiento heurístico. Y luego que aparece la idea, el insight, el pensar rápido, la intuición, que él le llama sistema 1, entra en juego el sistema 2. ¿Y el sistema 2 qué es? El pensamiento racional y reflexivo. Entonces, Daniel Kahneman falleció el mes pasado, 90 años, en su libro Pensar rápido, pensar lento, ya nos dice que el 95% de dónde uno va a enfocar la dirección siguiente viene por un pensamiento heurístico intuitivo que hoy, en este nuevo concepto,
o viejo concepto, pero que hoy lo conocemos, de Steven Johnson, es lo tomamos del posible adyacente, del futuro que nos rodea y que está dando vuelta, el múltiple. Lo tomamos con el pensamiento heurístico, la intuición rápida, inmediatamente lo pasamos al sistema 2 y construimos el futuro. Entonces, es increíble, pero así funcionamos. Vos sabés Entonces, que, perdón, a medida que vas hablando y cuando trajiste lo de la reunión de la CELAC y lo de la conversación, digamos, bueno, acerca del futuro y de la sustentabilidad y sostenibilidad, y digo, eh, nosotros acá, y de esto de la intuición, yo esto lo veo, digamos, el empresario promedio toma las decisiones muy basadas en la intuición y es buenísimo porque digo, hay una conexión, evidentemente, y al que le va bien y al que le va mal también, digamos, la toma de la intuición mucho. Y cuando racionaliza, muchas veces se frena y empieza a dudar, ¿no? Yo también lo he visto esto, ¿no? Obviamente necesitamos ese proceso estratégico reflexivo y parte de la naturaleza y está bien, o sea, tiene que ser así. Para eso tenemos, digamos, el cerebro ejecutivo y todo lo que tenemos, lo que somos dotados, digamos. por Pero eso duda, hablaba, por eso hablaba al principio del libro este de Adam Grant, Originales, porque él en ese libro, para ser original, dice esto, no se frene. Es decir, claro. escuche su Bueno, intuición. a esto iba. Pero por otro lado, hay que distinguir qué es una intuición y qué es algo que se me ocurrió y por hacer eso terminé todo mal. Tal cual. Bueno, ahí es donde voy. Sabes que yo veo, digamos, vos sabés que yo he tenido la suerte de estar en España, en Europa, y, y un poco, digamos, metido en el entramado empresario y en tecnología y más en España. Y bueno, acá también yo digo, nuestros empresarios, yo veo una gran distancia, una gran diferencia. Por ejemplo, ahora estamos con un cliente tratando de implementar un chatbot, ¿no? Inteligencia artificial, específicamente para dar respuesta a sus clientes, que son muchos, ¿sí? Y generar comunicación. Y la verdad es que cuando, o sea, en el proceso de decisión para implementar esa, que es lo más sencillo de la inteligencia artificial, digamos, lo más sencillo, hay tantas idas y vueltas, tienen tanto miedo, tanto recelo, se demoran tanto, digamos. Y esto lo veo, digo, lo veo en este cliente y lo veo en la región en general. En nuestra región es una región que viene bastante atrasada en términos de desarrollo, digamos, tanto del talento humano como también de la tecnificación, y eso en algún momento va a llegar, y en algún momento tenemos que asumirlo. Y digo, y en algún momento hay que incorporarlo a las organizaciones, desde la más chiquita a la más grande. Digamos, hoy tenemos tecnología, digamos, la información gerencial, por ejemplo, la información del negocio la podemos tener en el teléfono todo el tiempo a cero costo prácticamente. Y digo, y esto en el empresariado, sobre todo las empresas promedio argentinas, pero yo lo veo en la región, hay como un retraso muy grande. Y esto en el mundo, digo, es lo que se está moviendo. Hay, una, hay unas amigas que escribieron sobre psicoprospectiva y una amiga colombiana y una amiga mexicana. Y ellas, en su trabajo sobre psicoprospectiva, sobre todo la amiga colombiana, trabaja lo que se llama el miedo al futuro. Porque es lógico, frente a la incertidumbre de qué pasará mañana y qué va a pasar, y si pasa esto, si pasa aquello, nos intentamos, digamos, abroquelarnos, quedarnos en lo que funcionó y está. Pero ¿qué es lo que está pasando? El mundo se ha acelerado. Y se ha acelerado de tal manera que, decíamos al principio, fíjense ustedes, 2024, este año, casi, para poner un número redondo, 70 países en el mundo van a las elecciones. La mitad de la población mundial
3.500 millones de personas van a las elecciones. La India en estos momentos, 1.400 millones de personas están en un proceso eleccionario. Es decir, 2024, y menciono la India porque se calcula que a fin de siglo la India probablemente sea el país más importante del planeta. Entonces, eh, hay un cambio acelerado que hace que lo que parecía ser importante y necesario hacia atrás en la prospectiva o retrospectiva, se hace insuficiente hacia mañana. Entonces, antes nuestros padres, nuestros abuelos, con que nosotros ocupáramos alguna profesión liberal, determinado trabajo en determinada organización, el ideal nuestro era trabajar, crecer, desarrollarnos y jubilarnos. Hoy los jóvenes viven el hoy, lo que yo llamo un hoy extenso y profundo, pero hoy. No es un futuro ni es un pasado, es hoy. Un hoy extenso, amplio. Y tratan de vivirlo de la mejor manera posible. La generación alfa, o las generaciones que de los 97, 90 en adelante, que hoy están ocupando con 25, 30 años, son los más ricos de todas las generaciones similares hacia el futuro, hacia el pasado, porque desarrollan su capacidad, su intuición hoy. No buscan colocarse en compartimentos o andariveles estancos y tratar de que la corriente te lleve hacia adelante. Son creadores de su propio futuro. Porque el talento del futuro necesita coraje. El coraje de cambiar, el coraje de anticipar, el coraje de ser libre, el coraje de pensamiento crítico, es decir, pensar y reflexionar y cambiar sus ideas. O sea que antes, más que nada, el talento era desarrollarlo en determinada especificidad, volverse un especialista y avanzar en ese camino. Hoy eso no es suficiente, porque justamente es el camino que va a ser reemplazable por las máquinas, por la inteligencia artificial. Entonces, la capacidad de ser original, como decíamos, la capacidad de pensar desde el futuro, la capacidad de a las empresas de decirles, señores, lo primero que tienen que hacer es, decíamos, ver cómo llegamos acá. Y segundo, ahora abrir la mente. Ponernos todos a trabajar en ver las organizaciones similares a las nuestras, qué hacen, cómo viven, cómo se desarrollan, quiénes son sus clientes, sus proveedores, sus stakeholders, cuáles son los protagonistas de su futuro actuando en el presente. Entonces, si no hacemos eso mínimamente, nuestro ciclo de vida como organización es muy riesgoso, porque en cualquier momento puede aparecer un cambio de cultura, un cambio de moda, un cambio de forma de ver las cosas. Si no estudiamos la generación Glass, la generación que, de los años ahora que nació, que tienen 11 años, 12 años, que ya son totalmente cuánticos, ni siquiera son digitales, frente a nosotros que somos analógicos. Es decir, muchos de nosotros gestionamos organizaciones en el siglo XXI, nacimos en el siglo XX, y toda la conformación mental y formación intelectual nuestra es del siglo XIX y XVIII, y más atrás, porque estamos basados en parámetros cartesianos todavía. Lo cual no quiere decir que está mal, quiere decir que, insisto, es necesario, pero insuficiente. Nosotros no salimos de la física newtoniana, la geometría euclidiana y la lógica aristotélica. Y resulta que nos enfrenta un futuro adyacente que es cuántico, distópico, que tiene lógicas difusas. La inteligencia artificial no necesita trabajar en sistema decimal, puede ser infinitos sistemas. La inteligencia artificial no necesita vivir en el mundo como lo vemos nosotros, puede crear sus propios mundos, pero eso no nos cabe en la cabeza a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nos va a diferenciar
¿En qué me voy a volver yo mi empleabilidad? ¿Por qué una empresa me va a necesitar a mí si puede automatizar todo? Y por lo tanto no va a tener problemas de paros, de cuestiones laborales, de costos laborales. Su problema va a ser pagar la factura de la luz, nada más. Entonces, Tal cual. esa es la situación. Entonces, tenemos que crear el talento del futuro y para eso hay que ver qué es lo que está pasando en el futuro. Eso, ahora, vos dijiste una palabra interesantísima, señales débiles. Para saber lo que viene desde el futuro y lo que empieza a emerger en este presente, tenemos que abrir las anteojeras. Y abrir las anteojeras significa, como ya dije, leer lo que está pasando, ver lo que está pasando, actualizarse, pero sobre todo, empezar a detectar las señales débiles. El futuro no aparece de golpe. Las cosas no surgen de la nada. Ya el futuro se está gestando a nuestro alrededor, pero nuestra forma de ver, muy sesgada, no nos permite ver. Justamente el que detecta intuitivamente, pensamiento rápido, ese futuro o ese posible adyacente que hablamos recién, es el empresario, el emprendedor, el que tiene olfato, intuición y dice, por acá vamos. Pero ojo, esa heurística surge a partir de múltiples éxitos y fracasos, no de solamente la lectura de un libro o de un canal de YouTube o de alguien que fue exitoso. Porque Eso es nosotros crucial. Eso es vemos crucial lo que acaba de decir. vimos cuántas veces se cayó y se paró para generar la experiencia necesaria para que aparezca la heurística. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Esto que acaba de decir es crucial porque, bueno, a ver, yo soy me declaro anti-tips y antifrases, ¿no? O sea, antifrase de, digamos, esta frase, si bien las uso por ahí, pero digo, esas nacen de algún lado, nacen de una experiencia, nacen de alguien que transitó ese camino y que vivió la experiencia y que en función de esa experiencia genera esto que acabamos de decir, una habilidad, una competencia, o como quieras llamarle, que tiene que ver con esto de poder conectar con aquello que se viene, en función de que no en función de un libro, no en función de nada, en función de algo que vivió, digamos, una experiencia que tuvo, este, digamos, para mí eso es crucial, ¿no? O sea, yo digo, eh, para mí es fundamental el tema quizás por eso también nosotros decimos, bueno, la sabiduría se logra así, ¿no? Cuando no estoy hablando de la inteligencia, estoy hablando de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con esto, ¿no? Luis, por ahí, eh, digo, ¿qué me va a diferenciar a mí como humano? ¿Cuál va a ser la clave, no solamente para que una empresa me elija, sino para que un cliente me elija como emprendedor, como autónomo, como, no sé, como alguien que quiere agregar valor a la sociedad y que no trabaja abajo de una organización o que sí trabaja bajo una organización, de una organización mayor? Digo, esto es algo que es inquietante, de verdad, porque, digo, estamos, como decía, el futuro adyacente, está acá, no está muy lejos. Ahí, una cosa importante, y en esto, bueno, uno está permanentemente tratando de actualizarse también, pero hay algo que es interesantísimo y es que lo que nosotros trabajamos en las organizaciones, al menos desde el punto de vista en las áreas de recursos humanos, siempre con la idea de hacerles ver a la gente que no son un recurso humano. Es decir, vuelvo a decir, un artefacto, una piecita que puede ser reemplazable, así como hay recursos materiales. Entonces, todo nuestro trabajo como especialista en recursos humanos era ir de la administración del personal a la gestión de las personas, a la gestión del capital humano, talento significa eso, capital humano. Y lo primero que hacíamos es demostrarle o mostrarles cómo pasar de ser un recurso humano de la empresa a ser un humano con recursos necesarios para la empresa. Entonces,
Ahí poníamos la atención en la persona, no en el rol, función que la persona cumplía solamente. Entonces, para la empresa, en la medida en que te veo como recurso humano, insisto, puedo cambiarte, modificarte, buscar otro. Saco ese tornillo y pongo otro tornillo. Saco esa pieza y pongo otra pieza. Pero en la medida en que te voy tornando a ser un humano con recursos, y ahí viene la toma de conciencia de la persona, de darse cuenta que está siempre en un aprendizaje continuo. No es que ya hizo un curso, una tecnicatura, se recibió de algo y se quedó allá. Porque con lo que se quedó no puede resolver ningún problema actual, ni manejar ninguna máquina actual. Entonces, primer punto era pasarlos mentalmente, darse cuenta que él era un humano con recursos, tenía capacidades y competencias que a lo mejor la empresa o no había descubierto, o no lo usaba, o lo subutilizaba. Por eso nosotros cuando hacíamos las evaluaciones de desempeño, lo que más nos interesaba era el potencial que esa persona tenía o mostraba o demostraba y que estaba siendo subutilizado por la organización. Entonces ya había un problema de gestión, problema de arriba, no de abajo. Ujú. Entonces, porque para nosotros le decíamos a la gente, aun cuando los jefes, dueños, CEOs de las empresas dicen que lo más importante es el personal, el capital humano, después en los hechos eso no se ve, porque los utilizan, los tratan como máquinas, Sí, como sí, seres no pensantes. Entonces, y no se dan cuenta que después cuando la productividad no es la suficiente, cuando la organización no es exitosa, le echan la culpa a algo que estuvo en su gerenciamiento, en su gestión de las personas. Porque si totalmente. bien dicen que lo más importante es el personal, entonces, en lugar de hablar de capital humano, empecemos a hablar de que lo humano es capital. Entonces, Ujú. y ahí estamos con el tema del talento. Fíjate que sin hablar de la palabra talento, siempre estamos viendo cuál es el plus, el valor agregado que esa persona aún quizás no ha desarrollado, no ha captado su potencial porque sus características intrínsecas personales no están desarrolladas, porque tiene miedo al futuro, tiene miedo a sí mismo, tiene miedo al que dirán, y sobre eso hay que trabajar. Exactamente. Qué bueno lo que acabas de traer de esto de, a ver, primero de los miedos, que tal cual, el miedo al rechazo, el miedo al futuro, el miedo al qué dirán, el miedo a perder, ¿no? Y esto de que somos humanos individuales, somos únicos y el potencial. A ver, pero también digo, esto que acaba de traer, el potencial individual, si la organización no lo desarrolla, porque hay un mal liderazgo, porque digo, nosotros mismos tenemos que darnos cuenta de esto, despertar a esto y desarrollarnos nosotros mismos, ser buscadores nosotros de nuestro propio desarrollo. Si no, nos ponemos en un papel de víctima y después, cuando me encuentro con el futuro adyacente, como estamos diciendo, cuando me encuentro con algo que no me gusta, bueno, he hecho culpas. Es muy fácil echar culpas, digamos, ¿no? Y decir, bueno, che, nadie vio mi talento, nadie me... Pero, ¿cómo me hago cargo yo de mi propio talento? Y esto creo que es crucial desarrollarlo en las personas. Esta conciencia. Nosotros trabajamos, a ver, nosotros decimos que las personas, nuestra conducta reacciona al sistema, no donde estamos. ¿Está bien? Y el sistema regula la conducta. Eso también es así, ¿no? Pero también nosotros trabajamos sobre el liderazgo individual, sobre el liderazgo personal. Tratamos de expandir ese sistema y de que la persona se pueda expandir. Ahora, vos lo trajiste muy claro, esto requiere coraje, esto requiere valentía, requiere conciencia, requiere una mayor conciencia, porque la conciencia es lo que me hace decidir libremente. Obviamente, después tengo que ser responsable de esa decisión, pero ser más consciente y trabajar en mí mismo y trabajar en mi propio desarrollo personal, en mis propias habilidades individuales, es lo que me va a hacer libre. Y esto es crucial. Y si mañana la empresa decide que yo me tengo que ir, le daré la mano, le agradeceré por los años con los cuales me pagó el sueldo, ellos me agradecerán por todo lo que contribuí,
y me iré a hacer otra cosa eh, con mucho menos miedo, con otras herramientas y con la certeza de que yo valgo, de que en la sociedad valgo y lo que tengo para aportar a la sociedad es rico, es valioso. Fíjate que por eso nosotros, del centro de estudio, más allá de aplicar las técnicas dinámicas que hay para la perspectiva estratégica, es decir, para buscar construir ese futuro deseado, ese escenario que la organización, el grupo, la persona al cual quiere llegar, el gran diferencial que hacemos nosotros es que no les enseñamos ir hacia ese futuro, sino más bien traer al futuro al presente y construirlo desde ahora. Es decir, pensar desde el futuro, tratar de salir del modelo mental, paradigma, sesgo, creencia consolidada que hace que piense y actúe en el presente. Entonces, insisto, frente a un futuro distópico, un futuro incierto, ambiguo, complejo, como estamos viviendo hoy, donde estamos en medio de pandemias, guerras, cambios climáticos, grandes migraciones, problemas económicos, sociales, políticos y de todo tipo, hace que la persona, sea quien sea y tenga el poder adquisitivo que tenga, no se encuentre seguro. Y es ahí, incluso frente a lo que se llama la convergencia tecnológica, esa aceleración tecnológica, donde va convergiendo la nanotecnología, la infotecnología, la cognotecnología, todo se va miniaturizando y transformando hasta desaparecer en una nube y que en 5 o 10 años va a producir lo que se llama la singularidad, que es cuando la capacidad de procesamiento de información de las computadoras, de las máquinas, llega al nivel del pensamiento humano. Estamos a 10, 15 años de eso, donde todo se va a volver instantáneo. No sabemos el mundo que nos vamos a encontrar, pero sí sé quién soy yo y sé si tengo coraje, capacidad, lo que decíamos recién, si quiero libertad, si quiero moverme, si quiero desarrollar mi intuición. Y entonces ahí aparece un concepto que estamos trabajando, que es la de formar líderes portadores de futuro. En perspectiva se usa mucho, relacionado con esto de las señales débiles y el detectar señales débiles, pero que tengan un profundo impacto en el futuro, lo que se llama hechos portadores de futuro. Estamos sentados en el futuro de ayer, entonces cuando giramos y vemos hacia el pasado, advertimos cuántos hechos, lucecitas, señales hubo en nuestro pasado como empresa, organización, grupo, persona, que nos advertían de lo que no iba a pasar adelante hasta llegar a hoy. Es decir, esto es como íbamos en una corriente y habían señales, lucecitas que nos demostraban los obstáculos, las piedras en el camino. Y bueno, cuando nuestro pensamiento rápido, nuestra intuición nos lo advirtió y lo vimos, hicimos a un costado y pasamos. Cuando no lo vimos, chocamos y chocamos. Y depende de la calidad y capacidad del choque, es como que hemos quedado y cómo llegamos acá. Entonces, hoy, frente a las Naciones Unidas con la Cumbre del Futuro, frente a los autores muy prestigiosos que nos dicen que estamos entrando en una era de la inteligencia y de la hiperinteligencia, que estamos entrando en una era de la conciencia. Hoy es común hablar de conciencia colectiva, inteligencia colectiva, de la unión de lo que serían el pensamiento místico con el pensamiento científico, con el pensamiento tecnológico. Hoy se discute si la inteligencia artificial tendrá religión, no tendrá religión, hablarás de... Es decir, Bueno, esto que acabas de eh, traer vos, Luis, perdón que te entonces, interrumpa un segundo, sí, pero quiero traerlo, porque esto lo que acabas de decir es sumamente práctico, digamos. De hecho, hoy lo que trabajamos en las organizaciones, ¿sí? Que trabajamos en tomar mejores decisiones, en desarrollar el liderazgo, digamos, lo trabajamos con la inteligencia colectiva, con liderazgo colaborativo, con todo lo que tiene que ver con las personas generando sabiduría
en conjunto, o sea, digamos, a ver, metodologías como el Open Space, el World Café, Decisión Sabia, digamos, hoy eso es totalmente práctico, no es nada que, Bien, digamos, pero hay sea un tema, efímero. ahí hay un tema, que se ha logrado que las personas, digamos, se saquen su programación, la pongan sobre la mesa e intenten ver si hay otra forma de pensar la realidad o si hay niveles de realidad. Porque toda esa creatividad, colaboración, participación puede ser muy buena, pero está dentro de un nivel de realidad que va a ser insuficiente para lo que se viene. Entonces, hoy, frente a todo esto que estamos hablando, ya Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, dice, estamos en la era del caos, de la ebullición. Muchachos, hay que resetearnos, dice el Foro Económico Mundial. Ahora, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el siguiente nivel de conciencia que la humanidad necesita para llevar adelante este mundo? Que no es este nivel de conciencia, porque con todo lo creativo, innovador y colaborativo que podamos hacer hoy, no estamos logrando resultados capaces de lograr un mundo que todos queremos, un mundo de paz, un mundo social, un mundo ecológico, sustentable, inclusivo, de libertades, democrático. Todo es una narrativa, un verso hermoso. Y entonces, ¿qué pasa? Que con todas nuestras capacidades actuales, no y ahí es donde aparece, por lo menos yo vengo trabajando hace 20 años, en el tema de empezar a descubrir en sí mismo capacidades latentes, un potencial que no hemos sacado a la luz, probablemente porque nunca ha sido tan necesario como hoy, como es lo que se llama la conciencia testigo, testigo transpersonal, el ir más allá de la mente, en descubrir, que es decir, sacar el velo, descubrir, sacarlo a la luz, cuál es el origen de esas intuiciones y empezar a trabajarlos más metódicamente. Ejemplo, la teoría U de Otto Scharmer, y como Mm, esas hay otras teorías que tratan de involucrar a la gente para decir, muy bien, Frederick Leluz, con sus libros, donde dice, tenemos que ver las organizaciones que están más adelante, cómo piensan, cómo actúan, qué talento utilizan. Es decir, no descubramos la rueda. Entonces, ¿cuáles son las estructuras de conciencia en las que la humanidad está inmersa? Es decir, si salimos del pensamiento mítico, avanzamos al pensamiento mágico, la humanidad entró en el pensamiento racional, sobre todo después de trabajar eh, toda la capacidad que tiene para hacer el mundo en el que estamos. Y seguimos avanzando en la era del conocimiento. Bueno, ahora llega la era de la conciencia, de una espiritualidad no religiosa, sino la era de los valores, de los espíritus, del espíritu, etcétera, pero que requiere, dicen estos autores que son científicos, economistas, socialistas, sociales, digamos, tecnología social, eh, es como un atractor al cual tenemos que ir. Hoy se ujú, habla ya no del modernismo, ni del posmodernismo, sino que ya estamos en el metamodernismo. Entonces tenemos que ver cuáles son esas características. Y esto no es ciencia ficción o ficción científica. Esto es ver lo que ya están haciendo otros y traerlos. Cuando vos decías recién, ¿qué pasa en nuestros países? Nuestros países viven una paradoja. Exportamos talento para oh, que se distingan ampliamente en el mundo, talentos que acá no pueden desarrollarse. Y la pregunta es ¿por qué? Y porque en el mundo tienen libertad de acción, tal explotan cual, su empleabilidad, su talento, no los obligan a caer dentro de un corset o de estamentos estancos como son nuestras organizaciones y ni hablar nuestros gobiernos. Es totalmente. decir, entonces, esa es la diferencia. La India, cuando yo hablaba más temprano, explota notablemente su diáspora, porque tiene millones de hindúes en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que trabajan para el desarrollo de esos países y que incorporan capacidades y talentos para incorporar a su país. Ujú. Entonces la India hoy es una potencia nuclear también, mundial. Es el único país fuera de Rusia, Estados Unidos,
que ya puso un satélite en la Luna. Es India. Y sin embargo, la imagen que tenemos de India es de un pueblo lleno de hambre, místicos. Entonces, ojo con la realidad como viene. Entonces, para resumir, hoy necesitamos ser originales. Saber ser originales significa ser singulares, saber que tenemos capacidad, que somos libres, que tenemos coraje, que somos capaces de descolonizar ese universo, ese mundo colonizado. Es decir, nosotros nos encanta decir no podemos, no nos dejan, porque los de afuera, los de arriba, los de abajo, los del centro, no señores. Sin embargo, trascendemos las fronteras y nos distinguimos en todo. Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está el encierro? De manera tal que, más que hablar del talento actual, del futuro del talento actual, que me parece que es insuficiente pero necesario, empecemos a trabajar sobre el talento futuro. Veamos lo que las generaciones futuras necesitan. Veamos cómo está trabajando el mundo. Hagamos prospectiva, es decir, una visión nuestra desde el futuro. ¿Qué queremos ser? ¿Dónde queremos estar? Venir al presente y construirla. Una actitud anticipatoria que nos permita generar capacidades, conciencia de futuro. Un actor proactivo y poner, en definitiva, en acción lo que para mí él va a ser el descubrimiento trascendental del siglo XX, que es el hombre trascendente, la conciencia testigo, la conciencia que tenemos trabajando, que sale a la luz, pero queda encorsetada en el tiempo y espacio y historia mundana actual, que en la medida en que la liberemos, nos va a permitir acceder a ese posible adyacente, a ese futuro que está dando vuelta, que busca que lo saquemos, y a nuestro potencial. Eso es el talento del futuro. Y eso es lo que nos va a distinguir de la inteligencia artificial generativa. Oh, Luisito, qué buen tema. La verdad que hay mucho para atraer, sobre todo al campo de las organizaciones donde, bueno, nosotros nos movemos también, ¿no, Luis? Ahí en el campo de las organizaciones de todo tamaño, pero sobre todo las organizaciones promedio acá de nuestros países en Latinoamérica, bueno, también en Hispanoamérica, lo amplio de Hispanoamérica y en otros lados también, pero digo, cuánto de conciencia para traer en los líderes organizacionales para desarrollar el talento organizacional, para promover ese desarrollo, cuánto en el individuo, en nosotros, la responsabilidad última e incondicional de hacernos cargo del destino de cada uno y de mirar hacia adelante, esto que vos acabas de decir, de pararnos en el futuro, que es, digamos, crucial esto, pararnos en el futuro, venir hacia acá y construir ese futuro que anhelamos, ¿no? Digamos, en términos personales, organizacionales, comunitarios, sociales, el país que queremos o que soñamos, no sé, el continente, la sociedad. Yo te diría que si yo voy a una empresa hoy, le tendría que decir, no me cuente lo que hace, reinvéntese. Demuestre que tiene capacidad de reinventar su organización. Olvídese de lo que está haciendo. Piense que en 5 años, 10 años, el mundo va a cambiar totalmente. Y en esas condiciones de ese mundo, reinvente su empresa. Si logra reinventarla, bueno, tráigala acá y haga y construyala. Y tire todo lo que cree que hoy es necesario, pero que no es suficiente y no le sirve. Reinvéntese. Por eso que hoy está tan de moda el tema de la regeneración. Capital regenerativo, sociedad regenerativa, pensamiento regenerativo. O sea, regenerarse. Hay que renacer. 2024 yo terminé de dar una charla hace poquito que le puse como título Ser prospectivo en tiempos liminales y disruptivos. Liminales quiere decir una etapa de transición. No termine donde estamos y todavía no comienza lo nuevo. Seamos disruptivos, seamos prospectivos en tiempos disruptivos. Eso es el talento del futuro. Oh, qué bueno, Luis, qué bueno, me encantó. La verdad que podríamos seguir una hora más, Totalmente. pero te comprometo para dentro de un par de semanas, si querés, retomamos el tema y Bueno, volvemos a enfocar en esto del futuro y hacemos foco. Me gustaría hacer foco en las organizaciones actuales, ¿no? En cómo traemos esto a las organizaciones. Si bien es bastante práctico, porque yo lo veo, digo, en el día a día. Vos sabés que trabajo con muchos directores de empresas
que estamos entrampados, digo, estamos porque estamos en la misma economía, en la misma sociedad, estamos entrampados en el día a día, metidos en la urgencia, metidos en apagar incendios, y cuando empezás a pensar en una estrategia que tiene que ver con esto, tiene que ver con mirar hacia adelante, es como que te vuelven a tirar hacia abajo y te dicen: "No, vos tenés que estar acá, porque si no, se incendia todo". Y yo digo, bueno, de una u otra manera, hoy estoy viendo organizaciones que están 15 años atrasadas y el salto ya no es matemático. Hoy el salto necesita ser cuántico de esas organizaciones que están 15 años atrás. Conozco muchas y, y digo, estamos ante las puertas, y vuelvo a traer esto que trajiste tú, de un futuro adyacente que nos va a desafiar, nos está cambiando la forma de hacer, nos está cambiando la forma de relacionarnos con el cliente, relacionarnos con el talento humano. Digo, hoy el desafío es grande, hay que correr ya. Aquellos que venían caminando y venían despacito, tranquilos, pateando la pelota tranquilos, hoy hay que empezar a correr. Así es. Recordemos que el futuro es hoy. El futuro es hoy, exactamente, es una frase que decimos, solemos decir nosotros, ¿no? El futuro es hoy, ya no está, estamos hoy construyendo el futuro y colonizando, como bien decías vos, el futuro de mañana, o el futuro. Así es. Luis, ha sido un placer. Espero que quienes hayan estado conectados hayan... Bueno, desde ya, quienes hayan estado conectados y necesiten cualquier ampliación de lo que uno habla, los libros que menciona, no tienen más que dirigirse a vos y por lo tanto hacérmelo saber nada más para ponerme en contacto. Sí, igualmente también los invito a seguirte, Luis. Tu perfil es muy interesante, las cosas que haces. Hacemos varias cosas en conjunto también, eso traerlo acá. Y bueno, nada, los invito a que participen, a que propongan temas. Digo, la idea es desarrollar, la idea es aprender, la idea es promover al ser humano, la idea es que nos empoderemos, la idea es que consigamos un mejor futuro, tanto a nivel individual como colectivo. Y esto que acaba de decir recién, que miremos un mundo sostenible y regeneremos, digo, trayendo hasta la mirada regenerativa, nuestro planeta y nuestras relaciones, nuestro liderazgo, nuestras organizaciones. Así que bueno, Luis, ha sido un placer como siempre, Un placer. genial todo lo que has comentado y todo lo que has traído, así que bueno, nada, a todos los que han estado mirando, muchísimas gracias. Esperamos los comentarios ahí, cualquier cosa que quieran, están los A vamos a su leer y disposición. los comentamos. Chao Así es. Luis, Chao. Un abrazo, un placer un a abrazo. todos. Gracias.